¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Ismodes. El día de hoy se celebra en el Perú el aniversario de la batalla de Junín, uno de los acontecimientos eh, que marcan el derrotero para la independencia del país. Debemos advertir que luego de la independencia del país, del Perú, la economía peruana quedó desbaratada. Desbaratada no solamente porque los capitales de los españoles que se tenían en el Perú fueron retirados, se fueron todos. La burguesía peruana también quedó prácticamente quebrada porque hacía negocios con los españoles. Y finalmente se desató una época de violencia sumamente fuerte que hacía que los caminos estén tomados, que la delincuencia asalte, saquee y robe a lo largo y ancho del país. Si nosotros analizamos la situación actual, andamos cerca de lo que ocurrió en aquella época. En el Perú, la economía ilegal, es decir, las actividades ilegales, superan un nivel de 10.000 millones de dólares al año en Producto Bruto. Es decir, lo que genera la economía ilegal, no solamente la informal, sino la ilegal, la que está revestida de actividades ilícitas y criminales, supera los 10.000 millones de dólares al año, entre minería ilegal, trata de personas, corrupción, narcotráfico, contrabando, tala ilegal, etcétera. Pero el problema no solamente está allí, está en el ejercicio del poder en el país. Hace unas horas hubo una denuncia indicando que uno de los congresistas del país tenía un vínculo con la actividad de la minería ilegal. Y el problema es cierto que el poder en el Perú se comparte con las actividades ilícitas, es decir, el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal, la minería ilegal, busca poner representación política para poder garantizar la impunidad, normas permisibles y además un velo de zona gris que haga que las actividades ilícitas puedan desarrollarse con mayor soltura y protección de la política en el Perú. Es por eso que a pesar de que los ciudadanos están hartos de la política y consideran que es un tema ciertamente tenebroso, corrupto, difícil, la política tiene impacto en la vida de las personas y nos animamos a invocarles a los ciudadanos del país a que puedan elegir correctamente. Muchos de los congresistas que actualmente ejercen cargos en el poder legislativo facilitan las actividades ilícitas a través de normas laxas, normas fáciles, normas permisibles. Y no existe una sola vocación de muchos de ellos para poder combatir las actividades ilícitas. Es cierto, somos un país de informalidad. Más del 60-70% de la economía es informal porque tenemos un Estado tan relajado y un Estado tan ocioso que promover la formalidad es muy costoso en términos de generación de empleo, de generación de oportunidades, de dotación de infraestructura para la población, de acceso a la titulación, al agua, al desagüe, etcétera, que son parte de las políticas pendientes que el Perú tiene. Pero de ahí a facilitar la ilegalidad, que además está ensamblada y atravesada por el crimen organizado, ya hablamos de situaciones mayores. Y es por eso que tiene que haber una selección clara de quiénes gobiernan, quiénes legislan y qué intereses representan. El crimen organizado y la ilegalidad no puede tener representación política en un país que piense en el desarrollo y que piensa en el futuro. Nos vemos.